¿Qué tal, colegas? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Aquí vemos a Pachita, paciente de ¿cuántos años? Sí, tiene por lo menos 5 o 6 años. Tiene aproximadamente unos 6 años. Ingresó ahora de urgencias. No me la deje mover, por favor. Ingresó ahora por urgencias con un cuadro de una emesis, vómito para aquellas personas que no me entienden, y estuvo siendo tratada en otro consultorio. Le dijeron de que era un parásito en la sangre. La señora no sabe exactamente qué tenía el paciente. Lo traen al consultorio de Sovía Medicina Veterinaria. Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales, teléfono 311-502-1449. Ahí vemos a Pachita, la tenemos en este momento, la tenemos con líquido intraperitoneal, oxígeno. Les quería hablar un poco sobre esto. Las triaditis inflamatorias en gatos se presentan en gatos de 5 a 7 años. Es un problema muy común en gatos geriátricos. A veces se confunde con una peritonitis infecciosa felina, pero las peritonitis infecciosas felinas, en donde hay una proteinuria, hay una anemia marcada con un hematocrito, la hemoglobina y el hematocrito caídos, hay una anemia hipocrómica microcítica, se da sobre todo en pacientes tanto seniles como pacientes pediátricos. Se diferencia la peritonitis infecciosa felina, se diferencia de la pancreatitis aguda en adultos, en gatos gerontes, porque está en pacientes menores de 1 año de edad. Esta peritonitis infecciosa felina, inclusive muchos médicos veterinarios la diagnostican bajo test de peritonitis infecciosa felina, pero realmente el diagnóstico de peritonitis infecciosa felina se hace post-mortem, porque los test que hay acá en Colombia y los test que hay en todas partes, en Argentina, en Sudamérica y todo eso, no sirven para diagnosticar peritonitis infecciosa felina. Esta se diagnostica post-mortem en los pacientes después de la muerte. Hoy en día se está utilizando en muchos pacientes el uso de la talidomida para tratar peritonitis infecciosa felina. La utiliza el doctor Alejandro Esteban Paludi en Argentina y muchos colegas argentinos dedicados a medicina de gatos, con excelentes resultados, pero lo difícil es la consecución. Y sabemos que la peritonitis, sabemos que la talidomida en otrora acá en Colombia, en toda Sudamérica, era lo que utilizaban nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras bisabuelas como métodos anticonceptivos. Y por eso es que, y eso salió del mercado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que producía efectos teratogénicos en los fetos. Es todos esos señores que hoy en día uno ve con defectos, con los pies corticos, casi pegados de acá, con 6 dedos en cada pie o en las manos, y con defectos, cualquier defecto que no te veíamos, eran defectos teratogénicos producidos por la talidomida, que la utilizaban nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Pues eso salió del mercado. Ya hoy en día hay anticonceptivos mucho más seguros, porque esos producían deformación en los fetos y en los fetos nacidos vivos. En medicina veterinaria no tenemos ese problema, porque el paciente que nazca con algún defecto o con una imposibilidad para continuar en su supervivencia y está sufriendo mucho, pues nosotros lo que hacemos es ayudarle a un buen dormir y para que el paciente no sufra, ¿no? Entonces a veces le adelantamos el proceso de esa muerte que es inminente. Como en un paciente que me llegó hace días con una hidrocefalia, un paciente de una semana de nacido, y ese paciente lo único que podríamos hacer era una comunicación, un estén ventrículo cardíaco a la aurícula derecha o ventrículo peritoneal para que drenara el líquido. Y lo otro era cerrar esas fontanelas, como estaban muy abiertas, tocaba que colocar corticoides para evitar la producción de líquido cefalorraquídeo, que era lo que estaba inflamando la cabeza y llenándola de líquido. ¿Qué es una triaditis inflamatoria? El intestino, el páncreas y el hígado
se comunican a través de un conducto que se llama el conducto de Oshi o el conducto de Oddi. Generalmente cuando se inflama el intestino por una bacteria, por algún microorganismo, también se inflama el hígado, se inflama el páncreas, o cuando el hígado hace un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio, como él drena sus secreciones a través de la vesícula biliar, ellas van al duodeno para que se produzca la digestión. Cuando uno consume alimentos, el animal, los alimentos llegan al estómago y el estómago hace un tránsito intestinal en 4 a 6 horas. Cuando llegan al duodeno, los alimentos son absorbidos por el intestino delgado. Ahí en ese intestino delgado, donde está el conducto colédoco, ahí drenan las secreciones que produce el hígado y que produce el páncreas para que se favorezca una digestión y haya asimilación de los alimentos. Entonces, generalmente, colegas y dueños de mascotas, cuando esos gatos dejan de comer, cuando esos gatos tienen una temperatura, están hipotérmicos, tienen una temperatura por debajo de 35, este está en 35, cuando está la temperatura muy baja y nosotros decimos, no, es que no hay un proceso infeccioso porque no está pirético, porque no está por encima de 40 en gatos, o de 39, generalmente que es de 37,5 a 39, entonces no hay una piresis como tal, no hay una fiebre como tal en el gato, entonces a veces nosotros no sospechamos de que hay un problema inflamatorio a nivel intestinal, a nivel hepático, a nivel pancreático, y esto es bastante grave en estos pacientes porque disminuyen la temperatura, aumentan las proteínas, los pacientes hacen anemias y hacen una serie de eventos que los determinaríamos mediante un examen clínico para determinar exactamente cómo está el paciente. Este es un paciente que llegó al consultorio postrado, de cúbito lateral, no respondía a estímulos. Ahora la señora, yo le digo que la llame Pachita, y ella inmediatamente sacude la cola. ¿Sí? Sí, llámale la Yo cola. le dije a... Llámela por favor. Pacha. Ve. Sí, Negra. Pacha. no sé si se alcanza a ver. Pacha, ve. La Ve. cola. Pacha. 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 ¿Sí? Ok. Llamé la colita, oye, no la movía. Entonces, colegas, siempre que nos llegue un paciente geriátrico, siempre hay que pensar en qué es lo más común, porque hay veces por pensar en cosas raras no atendemos al paciente adecuadamente y el paciente termina falleciéndonos porque a veces pensamos en enfermedades muchas veces que no tienen, que no son tan comunes, y lo más común en gatos gerontes es una triaditis inflamatoria, en donde hay una enfermedad inflamatoria intestinal. Son pacientes que presentan muchas veces diarreas. Esos gatos, colegas, que les llegan a su consultorio con 2-3 meses de diarreas, piensen en una enfermedad inflamatoria intestinal y que les han mandado antibióticos impresionantes, se ha creado una disbiosis intestinal, entonces se ha cambiado esa biota o esos microorganismos o bacterias intestinales que son sapróbitos, que viven ahí en el intestino normalmente y que son los que ayudan a la absorción de nutrientes. Pues cuando mandamos mucho antibiótico acabamos esa microbiota, esas bacterias, y entonces se acaban esos cilios, esas vellosidades intestinales, y lo que se hace, y aquí vemos el oxígeno, vemos a Pachita, y entonces lo que se hace es, nosotros acabamos con esa microbiota. Entonces hay que entrar a hacer una siembra antibiótica para recuperar la flora bacteriana normal y el paciente termine sin esas diarreas. Y lo que se manda, generalmente mandamos un atriveno, mandamos un betalover, que es una acetonía de triancinolona, a la dosis, y a los 2-3 días, muchas veces al otro día, el gato está sin la diarrea y no hemos necesitado colocar antibióticos. Solamente hacemos una siembra con yogur probiótico para recuperar la microbiota intestinal y se nos eviten esos casos de diarrea. Y en diarreas rebeldes pues también podemos manejar subsalicilato de bismuto o bismo-P, podemos manejar zinc inclusive también, pero generalmente manejando la enfermedad inflamatoria con el corticoide, con la acetonía de triancinolona, el paciente sale adelante. Y comenzamos a hacer una siembra con cultivos probióticos para ayudarle al paciente, para evitar esa disbiosis intestinal que se creó. Este es un paciente en el cual sospecho por la temperatura tan baja de 35, inclusive pueden estar menos de 35, deshidratados impresionante, la turgencia está elevada, el tiempo de llenado capilar elevado,
Es un paciente, aquí podemos ver a Pachita que está tratando de moverse. Yo le dije a la señora doña Areni, le dije que el pronóstico es un pronóstico reservado, desfavorable, porque yo no le puedo garantizar que ella va a salir adelante. Viene un tratamiento prolongado en otro consultorio médico veterinario, en donde no se estaba tratando adecuadamente. Un saludo para María Cristina Genoy, joven. Recuerde, María doctora, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. ¿Cómo tratamos las artritis inflamatorias en donde está comprometido hígado, páncreas y donde está comprometido intestino? Entonces colocamos líquidos calientes a peritoneo, una solución salina. Un saludo para el doctor Julio Morales, veterinario. Recuerde, doctor Julio. ¿Cuál es la frase, doctor Julio? A ver, recuérdemela. Entonces, que hablen bien, no hablen mal, pero que hablen de mí, decía el doctor Julio y el doctor Chica. Entonces, esas artritis inflamatorias las tratamos con solución con solución Ringer lactato. Recuerde que no podemos colocar solución salina porque la solución salina tiene un pH muy ácido y entonces nos crea unos problemas impresionantes. Es la única forma que colocamos solución salina y lo vemos en todos los hospitales del mundo, en las salas de urgencias, en las salas de cuidados intensivos, en muchas partes colocando solución salina y ya no se debe usar. Colocamos un líquido, un cristaloide que es muy parecido al líquido, a la sangre, y lo colocamos para evitar esa acidosis metabólica que se está produciendo en la artritis inflamatoria, en donde está inflamado hígado, páncreas e intestino, y se comunican a través los tres por el sistema de Doshi, y entonces se produce eso. Entonces, tratamiento de un paciente de estos: elevar temperatura, colocar líquidos a peritoneo calientes a una temperatura en baño de María. Colocamos esto, colocamos corticoide a la dosis, colocamos analgésico antiinflamatorio Naines, colocamos fluoroquinolonas o amoxisol, y lo otro que colocamos, colegas, mandamos metronidazol para la casa o colocamos metronidazol inyectable. Es el tratamiento por unos días para un paciente que está haciendo una pancreatitis aguda y que es fulminante para la vida de ellos, no tratándola a tiempo. Muchas veces hay pacientes que duran días sin líquidos, y muchas veces con el solo hecho de colocarle líquidos se da como el organismo no es capaz de asimilar esa toma de líquidos, y pacientes que terminan inclusive trayéndole malos líquidos. Hay que vigilar que no tengan edema, que el pulmón no se moje, y entonces en ese caso habría que hacer una desreanimación, no reanimación, y tratar de no colocar mucho líquido e iniciar terapias de reperfusión en ellos. Aquí vemos a Pachita, está mucho más estable, le estamos colocando líquidos y vamos a iniciar tratamiento. Ya iniciamos tratamiento antibiótico corticoide, no le he colocado antiinflamatorio porque de pronto me da miedo que se me cree una discrasia sanguínea, un daño o una lesión a nivel renal, por el tiempo que ella lleva inapetente y por el tiempo que ella lleva en este estado consuntivo y de emaciación. Recuerden, colegas, no podemos permitir que los gatos dejen de comer 2 o 3 días. Si toca colocar una sonda esofagogástrica o pasar una sonda por cirugía esofagogástrica y alimentar al paciente, hay que hacerlo, porque los gatos no le aguantan, como los perros o como los humanos, periodos de inanición prolongados. ¿Por qué? Porque los gatos no tienen una enzima que se llama glucosa sintetasa, que es la que se encarga de atrapar la glucosa y producir energía. Como los gatos no tienen la glucosa sintetasa, esos exámenes de glucosa postprandial, o sea, en no ayuna y con una carga de glucosa alta, no sirven para nada, porque no hay una glucosa sintetasa que atrape la glucosa, y entonces eso lo que genera es una lipidosis hepática y el hígado se llena de grasa y el paciente termina falleciendo. ¿De dónde obtienen los gatos la energía? La obtienen de la proteína. Por eso es que los gatos en 3 o 4 o 8 días que no coman se emacian, se secan, se vuelven flacos y se mueren, porque ellos comienzan a consumirse muy rápidamente debido a que esa toma de la glucosa no tienen cómo hacerla, porque les falta una enzima que se llama glucosa sintetasa, que sí la tienen los perros y la tenemos nosotros los humanos. Por eso lo último que hace un humano es enflaquecerse en un proceso consultivo, en un proceso de emaciación, en un proceso caquético, en un estado
de una muerte terminal, por ejemplo, como en un cáncer. Yo llamo el cáncer el fracaso de la muerte. No sé ustedes qué piensan. Para mí, fracasa la muerte y se convierte en cáncer. Es utópico pensar como en los años 1900 la esperanza de vida de la mayor parte de la población en Colombia era de 45 años, pero muchas personas llegaban a los 85. Y hoy en pleno siglo XXI, en el 2020, la esperanza de vida se ha subido a 78, 80, 85 años, pero los viejos no están pasando más de 85, 87 años. Entonces, en una época en donde la medicina está mucho más avanzada, hoy en día la gente muere de enfermedades que no morían hace 100 o 200 años. En esa época no moría la gente tanto de cáncer como hoy en día, no moría la gente tanto de leucemia como hoy en día, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, debido a que alimentación, y lo decía Hipócrates. Hipócrates decía, las enfermedades entran por la boca. Y Mackincoe en 1912, que fue el premio Nobel de Medicina, decía, morimos por la boca, no sabemos comer, vivimos comiendo transgénicos, granos, los 3 venenos blancos que son la leche y sus derivados, el trigo. ¿Y cuál es el otro veneno blanco? El azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar lo que hace es el gran ladrón metabólico del complejo, es lo que inflama, es lo que enferma la matriz extracelular. Muy bien, colegas, les habló Juan Carlos, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Mi teléfono 311-502-1449, ubicado en la ciudad de Manizales, mi consultorio Sovía Medicina Veterinaria. Estamos haciendo todo por sacar a Pachita adelante. Ya lo demás, la respuesta la da Pachita, pero estamos haciendo todo lo posible porque ella nos salga adelante. Ahí la vemos con oxígeno, ahí vemos a Pachita. Bueno, muchas gracias, que tengan ustedes un feliz día, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Recuerden, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. De Albeitar a Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Una frase muy común, el doctor José Thomas Weller, que falleció la semana pasada, uno de los decanos de medicina veterinaria a nivel mundial, y de quien muchos de los médicos veterinarios de hoy en día le debemos lo que somos. Lo mismo al doctor Ernesto Hutter y a todos nuestros padres, Universidad de Caldas, al doctor Yacine Londoño, Jorge Alfredo Cuartas, José Fernando Salazar y todos los médicos de aquella época. Y los que no recuerdo también para todos los de la época. Por eso yo tengo una frase que dice: si tuviese que volver a estudiar medicina veterinaria, serían las bancas de mi antigua facultad en donde me volvería a sentar. Muchas gracias. Recuerden, la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Hay pacientes privilegiados, no. La medicina no debe tener pacientes privilegiados. La medicina debe ser para todos igual. Hay que tratar al perro, al gato, al perrito pobre, el de la calle, al perrito hijo de la persona más famosa, más rica. Hay que tratarlo igual que a ese perrito pobre o ese gatico pobre. Para ustedes, muchas gracias. Recuerden, les habló Juan Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Muchas gracias.